Dice la palabra de Dios. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. ¿Cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? Es poder de Dios para el que cree. ¿Cuántos creen? Amén. Ahora, también la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, dice que pidamos, todo lo que pidamos será hecho. Entonces, cuando venimos a la iglesia, desde que entramos por esas puertas, tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Que todos estemos de acuerdo. Usted sabe que, bueno, lo que es el gobierno de las tinieblas, eso camina así, de acuerdo. No se escucha muchas divisiones entre los brujos, ni muchas de esas cosas. Sigue diciendo la palabra de Dios, el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las visiones que hacía, las señales que hacía. ¿Qué hacía? Oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Diga conmigo, había gran gozo en aquella ciudad. Pero, siempre hay un pero, ¿saben? Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Atónito. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos tu bendición en esta palabra. Tu palabra, Señor, es fiel y nunca, Señor, retorna vacía. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu siervo, Señor, a predicar con denuedo y danos el entendimiento para recibir, Señor, o escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Pueden sentarse. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que los discípulos salieron a predicar la palabra de Dios. Y muchas veces para predicar, a veces el Señor tiene que empujarnos, el Señor tiene que soplar y mover sus alas para que sus hijos salgan a predicar la palabra de Dios. Muchas veces podemos acostumbrarnos o acomodarnos a estar tranquilos, no hay ningún problema en la familia, estamos todos. ¿Será que se está yendo el sonido? Amén, la batería. Estamos bendecidos y eso nos hace aquí en la iglesia, sino donde sea que vamos. Y cuando encontramos en la Biblia pasajes como estos, donde los discípulos salían a predicar,
vemos que el libro de los Hechos es un libro que realmente no es, le llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero realmente lo que vemos en este libro es los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Cuántos saben que nada podemos hacer sin Él? Nada podemos hacer sin el Señor. Si Él no está con nosotros, somos como címbalo que retiñe, dice. Podemos hablar, podemos predicar, pero si Él no está en el medio, realmente Él es el que hace las cosas. Él es el que puede cambiar a una persona, Él es el que puede sanar a una persona, Él es el que puede hacer los cambios, sacar a alguien de las drogas, sanar a alguien de cáncer. Él es el único que lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, voy a necesitarlos a ustedes en esta prédica. Voy a necesitarlo en el sentido de que allá en Patterson esa gente son que usted dice una cosa y ellos dicen amén, yo recibo esa palabra, amén. O sea, nos vamos a poner de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo, porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, mire, los demonios salen, los demonios huyen, amén. Y así usted también participa. O sea, cuando decimos amén, estamos diciendo sí, estoy de acuerdo, yo lo creo, amén, amén. ¿Dónde están los hondureños aquí? Me dijeron que había muchos hondureños aquí. Amén, amén, aleluya, amén. Parece que son del Motagua. Bendito sea Dios. En lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, antes que nada, antes de continuar, quiero también nuestro obispo Martín, nuestro obispo actual, a quien nosotros elegimos en estas últimas convención internacional que tuvimos, me dijo que lo saludara, que bueno, estamos todo lo que es Fuente de Salvación, estamos orando por esta iglesia, estamos orando por ustedes y estamos creyendo que Dios va a hacer algo poderoso, que lo que trae es algo maravilloso. ¿Cuántos lo creemos? Amén. En lo que está sucediendo en medio de lo que está pasando en el libro de los Hechos, vemos el mover de Dios, el mover del Señor. O sea, algo que cuando Dios se mueve no hay nada que lo pueda. El mover de Dios en ese entonces había caído sobre todos ellos. Deme un micrófono que valga. Amén. El Espíritu de Dios había caído sobre ellos. La pastora leyó que el Señor les había dicho que no se movieran, que se quedaran en Jerusalén y que allí el Señor iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo Espíritu que nosotros leemos, que nosotros vemos en el libro de Génesis, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y es a través de esa presencia, el Señor hablaba, el verbo de Dios hablaba, y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de la tierra. Eso es el comienzo de todas las cosas, el origen de todas las cosas. En el libro de Génesis, el principio. Ahora en el libro de Hechos está el comienzo de la iglesia, el comienzo de la iglesia cristiana. La iglesia que nosotros hoy día todavía seguimos predicando. La iglesia que Jesucristo fundó. Ahora, en el libro de los Hechos, ya el Señor Jesús es el Cristo resucitado. La promesa de Dios hecha realidad, de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. Y
esta presencia, el Señor les dijo, esperen a que venga la promesa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y bueno, comenzaron a hablar en lenguas. Hubo un gran alboroto allí en Jerusalén y salieron y la gente los escuchaba en las calles, en las avenidas. Todo el mundo decía, ¿qué está pasando con esto? ¿Será que están borrachos? Porque escuchaban, se sentía en el contorno lo que estaba sucediendo con ellos, la presencia de Dios en ellos. O sea, la gente, todo el mundo tiene que saber, tiene que entender de que hay algo diferente en usted, hay algo diferente en su iglesia. Cuando su iglesia recibe una presencia de Dios, hay algo que la gente, el contorno, en su contorno, el contorno de donde estamos, la gente tiene que recibir y saber de que ese hombre es diferente, esa mujer es una mujer de Dios, esa mujer, yo creo que son de allá, de fuente de salvación. Yo creo que en esa iglesia están sucediendo cosas. Eso es lo que Dios quiere derramar sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y yo estoy viendo un mover sobrenatural de Dios que viene. Yo estoy viendo algo poderoso que viene sobre sus hijos, sobre su iglesia en este tiempo. Porque estoy creyendo, estamos viendo, tenemos algo que los tiempos que se están viviendo, mis hermanos, son unos tiempos que nunca los hemos vivido antes. Las cosas están cambiando agigantadamente. Hoy la maldad se ha multiplicado. Hoy, mis hermanos, lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. O sea, todas las noticias, quien quieren hacer lo bueno, quieren hacer las cosas que son de acuerdo a los principios de Dios. Hay problemas, hay situaciones. Ahora en las escuelas, nuestros hijos, tenemos que orar por ellos, tenemos que estar envueltos con ellos, porque el enemigo está como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero donde hay una iglesia, donde hay un pueblo que cree al Señor y vive de acuerdo a sus principios, ningún demonio, ningún diablo se va a poder acercar a su iglesia, a sus hijos, a los hijos de Dios. Nada, ninguna cosa creada, nada puede interrumpir el propósito de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí en esta iglesia hemos vivido, ¿verdad?, tiempos de gloria, ¿sí o no, pastor? Nosotros, yo nunca me olvido, cómo olvidarme todo lo que vivimos aquí en esta iglesia. Desde que llegamos aquí esto estaba, y recuerdo en este altar, aquí no cabía una alma. Aquí uno brincaba, se caía y estaba tan concurrido que uno estaba pegado con el otro. Caíamos al piso y nadie se paraba en uno. Yo no entiendo eso. Y todo el mundo brincando alrededor suyo y uno tirado en el piso llorando. Es una cosa tremenda. Y yo me imagino ese mover de Dios cuando cayó por primera vez con esos discípulos que comenzaron a hablar en lenguas. De la primera predicación se convirtieron 3,000 almas. O sea, algo sobrenatural, ¿sí o no? Algo poderoso. Entonces, cuando vemos eso, cuando vemos esos actos sobrenaturales, puede tender a acostumbrarse a eso. Cualquier problema que hay, voy a ir allá porque allá está Dios. Y ellos se estaban acostumbrando a eso. Ellos, cualquier problemita que tenían, iban y se reunían en ese aposento alto. Y pasaba el tiempo, pero Dios, el Señor Jesús, les había dado una encomienda de salir, de ir. Vayan a Samaria, a Judea y hasta el confines de la tierra. Pero se habían quedado allí en Jerusalén. Cuando había una situación, ahí se reunían. Ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia que comenzaba, el comienzo de la iglesia.
El Espíritu Santo con ellos ahí. Y qué lindo, amén, qué lindo cuando estamos con el Espíritu Santo y nos movemos ahí. Y ahora, pero hay un propósito. El Espíritu de Dios no vino para quedarse en un solo lugar. Él se mueve y dirige la gente. Él se mueve e instruye la gente. Ve por aquí, vete por allá. Al mismo Felipe le dijo, vete allá, que allá tengo a fulano, un eunuco que necesita escuchar una palabra. Ve. O sea, ese es el Espíritu de Dios, un espíritu vivo, un espíritu que está, un Dios que no está muerto, que está vivo y permanece para siempre. Amén. Y ellos se habían quedado allí. ¿Y cuántos saben que Dios puede usar hasta los enemigos? Si usted ha leído la Biblia de Génesis, pasando por los jueces, pasando por los profetas, Dios levantaba ejércitos. El profeta Joel dice que el ejército de Asiria era el ejército de Dios. Y el ejército de Asiria fue a destruir la ciudad de Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué el Señor usó un ejército enemigo? Porque el pueblo de Dios estaban haciendo las cosas a su manera, no como Dios les había encomendado. Entonces, por causa de eso, el Señor les decía, vengan, vengan. Y como no venían, o sea, el Señor nos advierte, el Señor les advertía lo que podía suceder. Y Dios es Dios, y cuando Dios da una palabra, da una promesa, Dios lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que sucedió. Dios envió persecución sobre los discípulos también. Levantó a uno que se llamaba Saulo, pero con violencia, a azotar la iglesia, a violar la iglesia realmente, a sacar a los discípulos y meterlos en la cárcel. El primer víctima, el primer mártir, Esteban, fue apedreado por gente así. O sea, Dios moviendo la iglesia. No todas las cosas que te suceden son de parte del diablo. A veces todos le echamos la culpa al diablo. Y no, a veces el diablo está diciendo allá, pero yo no tengo nada que ver con eso. No sé por qué me están echando la culpa a mí. Amén, llevándose la gloria el diablo de lo que le pasa a los creyentes. Mira, no hay nada que el diablo puede hacer a un creyente, a alguien que cree en el Señor, si Dios no se lo permite, si Dios no se lo deja. Y cuando Dios lo deja con un propósito, que al final todo va a obrar para bien, dice, a los que aman a Dios, a los que aman al Señor. O sea, el problema es acomodarse. Eso es lo que sucedió con los fariseos y puede suceder con la iglesia en este tiempo también. Es lo que ha sucedido, que la iglesia se acomoda y tendemos a hacer monumentos de algo que pasó, de algo que sucedió. Cuando tenemos un Dios que dice, yo me estoy moviendo y quiere que nosotros nos movamos con Él. Ese es el que hemos conocido desde Moisés, cuando Dios dirigía a su pueblo. Dice que había una columna de fuego y cuando se movía esa columna era una señal de que el pueblo tenía que moverse. O sea, es un Dios que se mueve, es un Dios que fluye, es un Dios que no se queda en un solo lugar. Entonces, y eso es lo que sucede que a veces nos quedamos en sistemas, en denominaciones que están muriendo, denominaciones que no van para ningún lado, denominaciones que se han vuelto frías, pero no es el caso de Fuente de Salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí podemos caer en un patrón de querer volver a lo mismo. Dios es un Dios que hace cosas nuevas. Dios es un Dios de cosas nuevas. Sus bendiciones son nuevas cada mañana.
cada día, dice que pidamos al Señor que nos dé nuestro pan de cada día. O sea, es un pan fresco, no es el mismo pan viejo, es un pan fresco, es un pan nuevo, es un alimento nuevo. Que Dios no tenga que levantar un Saulo, que no tenga que levantar uno de esos animales que vengan a querer violar la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque Dios es un Dios que se mueve, un Dios de movimientos. O sea, a veces queremos revivir, volver a vivir las cosas que sucedieron 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, y eso lo que puede producir es estancarnos. De Génesis a Apocalipsis tenemos un Dios que se mueve, un Dios que se mueve. Desde Génesis a Apocalipsis, la columna de fuego, las nubes se movía y ahí tenía que moverse el pueblo. O sea, a veces queremos ser leales a cosas que ya no, que ya Dios no está allí. A veces queremos ser leales a monumentos. A veces queremos ser leales cuando Dios está apuntando en otra dirección. Y tenemos que tener los oídos claros, tenemos que tener los oídos espirituales claros para qué es lo que el Señor quiere. Siempre queremos ser una iglesia punta de lanza. ¿Cuántos dicen amén? Siempre escucho eso, ¿sabe? Una iglesia punta de lanza, y verdad que se oye bien. Pero para ser iglesia punta de lanza, ¿qué se requiere? Se requiere cosas nuevas. Se requiere que te pueden mandar en cualquier dirección, pero como una punta de lanza a romper con barreras, a romper con sistemas, a romper con aquellas cosas que pueden tener estancada a la iglesia. Amén. Puedes tener estancada a la familia. Los discípulos no querían salir de Jerusalén, querían mantenerse ahí en Jerusalén, hay que estar allí. Pero a veces Dios tiene que sacudirnos. Dios tiene que ser como esas águilas. No, como esas águilas. A propósito, ¿cuántos son de las águilas aquí? Era hora que ganaran, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ahora, Dios tiene que a veces sacudir el nido y sacarnos. Eso es lo que está haciendo Dios en ese capítulo 8. Dios soplando a través de la persecución. Dios soplando, sacando a sus discípulos, sacando a sus hijos para que salgan. O sea, direccionando. A veces las cosas que suceden, mis hermanos, es para direccionarte. Es para darte dirección. Es para darte instrucción. Muchas veces no todo rechazo, no toda traición. O sea, de todo eso Dios lo puede tornar para bien. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede tornar para bien cualquier atraso, cualquier barrera. O sea, Dios puede romper con todo, con todas las cosas que nos pueden estar retrasando. Si te cierran una puerta, eso significa que Dios tiene otras dos abiertas para ti. Eso es lo que significa. Cuando Dios cierra algo, es porque nosotros, aquel que cree, aquel que tiene fe, realmente no se preocupa. Sí, como hombre, como humanos nos preocupamos. Amén, ¿sí o no? Nos preocupamos. A veces, ¿verdad? Nuestra fe tambalea. Pero por eso es fe, para que a través de las pruebas tú te fortalezcas, tú crezcas. O sea, si no hay pruebas, significa que puede significar que tú no significas nada para el enemigo. Significa que ese está tranquilo, no hay problema. Dejémoslo quieto, que se mantenga así. O sea, el enemigo no tiene problema con una iglesia relajada, con una iglesia que le va bien o no le va bien, está todo bien. Amén. Ahora, cuando la iglesia se levanta,
Eso significa que Dios va delante de nosotros, Dios va a ir delante de ti. Ahora, podemos quedarnos llorando por las cosas que no tenemos, preocupados por las cosas que no se han dado, pero el que confía, el que espera en el Señor, Dios se fija en todo eso. El Señor levantó a Felipe porque Dios vio el corazón de Felipe. Dios vio un discípulo que adoraba al Señor. El Señor dijo, o sea, Dios es el que llama. Dios es el que llama. Felipe recibió el llamado de Dios, el llamado del Señor, y lo recibió en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de lo que estaba pasando. O sea, esos problemas, lo que para Dios realmente lo que Dios está haciendo es tratando de llevarte a otra dimensión, tratando de llevarte a un nuevo nivel, a un nivel superior. Cada vez que tú pasas una prueba, cada vez que pasamos una situación, Dios te está fortaleciendo, Dios está fortaleciendo su iglesia, Dios está haciendo cosas, o sea, preparándote para cosas mayores, para lo que viene. Y lo que viene yo sé que es más grande, lo que viene yo sé que es poderoso. Amén, si pasamos la prueba. Así que bueno, ¿qué nos vamos a preocupar? Dice el Señor. Si Dios es contigo, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Amén. Eso es recibir en nuestro corazón, y yo creo esa es una verdad por la cual yo vivo. De que aunque no lo entendamos algunas veces, aunque no lo entendamos, aunque no veamos lo que queremos ver, yo sé que Dios obra para bien de sus hijos. Todo al final va a salir bien. Esta iglesia va a salir bien. Usted va a salir bien. Su familia va a salir bien. Si hay algo que te puedes llevar en esta mañana, es que todo va a obrar bien de los tuyos, de los que confían en el Señor. Ahora, el Señor, Felipe está en Samaria. Y si ustedes recuerdan, en Samaria el Señor había pasado por allí. Y parece que todavía tenía cosas que hacer allí, porque la instrucción de Jesús fueran a Samaria. El primer lugar que tenían que ir era Samaria. El Señor había estado ahí. ¿Cuántos se acuerdan que llegó a un pozo? Al pozo de Jacob, donde se encontró con la samaritana. Aquí ustedes saben de Biblia. Se encontró con la samaritana, una mujer confundida, una mujer que no encontraba estabilidad en su vida. Había tenido 5 maridos ya. Y llegó y allí el Señor Jesús tuvo ese encuentro con ella. Dice que en la Biblia que el Señor se quedó sentado en ese pozo esperándola. ¿Y quién era la samaritana? No era una guerrera espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién era la samaritana? ¿Verdad? No era una tremenda predicadora, no era una evangelista hasta ese momento. Era una pecadora, para decirnos a nosotros que Él vino por todos nosotros, que a Él le interesa todo el mundo. A los que la sociedad o los religiosos no querían estar con ellos, Él iba donde ellos. Él iba a los leprosos, Él iba a los enfermos para sanarlos. O sea, es la razón de Jesús venir aquí a la tierra. Cuando vino donde ella, el Señor Jesús le dijo que le diera de beber. Y la samaritana le dijo, pero si tú eres judío, ¿cómo me pides a mí agua?
O sea, porque ellos no se trataban, ellos no tenían relación. En Juan 4, 13 al 14 dice: cualquiera que bebiere de esta agua, dice, volverá a tener sed, le dice el Señor Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, él está sentado en el pozo. El pozo tiene agua, pero dice que el que está sentado en el pozo es él, y él tiene el agua que salta para vida eterna. O sea, él mismo es un manantial de agua. Él mismo es el manantial que le dice: si el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, jamás. Rompiendo con la tradición, el Señor rompiendo con lo que siempre se hacía, haciendo cosas nuevas. La samaritana le dijo: pero no podemos adorar allá, nosotros adoramos aquí. El Señor Jesús le dijo: pero viene el tiempo donde no, porque ella dice: ustedes no saben lo que adoran, le dice el Señor Jesús, pero la hora viene y ahora es. Ahora, ¿quién entiende eso? La hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Ahora, o sea, él está diciendo: la hora viene, pero la hora es. O sea, la hora es lo que tú estás recibiendo ahora. Lo que tú puedes recibir ahora es ahora, pero lo que tú estás recibiendo ahora viene. Hoy puedes recibir una palabra de sanidad, una palabra de liberación, y dice: esa es la palabra que podemos recibir ahora, pero viene la consumación de ella, viene lo que tú estás esperando, viene lo que todavía no está aquí, lo que está ahora. Él es el Dios de hoy, de mañana y de siempre. ¿Cuántos dicen? Aleluya, ahora es. Ahora, Dios llamó un hombre. Dios llamó un hombre para transformar una ciudad. Una ciudad. Yo creo que aquí hay un hombre, yo creo que aquí hay una mujer que Dios ha llamado para transformar Jersey City, para transformar esta ciudad. Porque Dios es Dios. Dios con una sola persona puede transformar un pueblo entero. Con una sola persona llenó toda la tierra. Llamó a Adán, y con Adán, mira dónde vamos. Llamó a un Moisés para liberar un pueblo de la esclavitud que tenía 400 años, un solo hombre. Ahora diga conmigo: yo soy ese hombre. Yo soy esa mujer. Yo soy esa mujer. Yo soy ese hombre. O sea, Él es el quien nos llama. Él es quien te llamó. No nos escogimos nosotros mismos. Usted no se escogió estar aquí. Usted está aquí hoy con un propósito. Usted está aquí hoy porque Dios tiene un propósito con su vida. Dios fue el que te llamó. Dios es el que te va a respaldar. Dios es el que va a estar contigo. Dios es el que llamó a Pedro. Y Pedro, cuando vio al Señor Jesús caminando sobre las aguas, le dijo: que yo vaya también así como tú caminas. El Señor le dijo: sí, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Aleluya. Se veía difícil. Habrán cosas que se vean difícil, pero dice: Señor, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios que no pueda hacer a través de usted? Yo creo que aquí no le creen. Y en otra iglesia me estuvieran diciendo: amén, aleluya. ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer contigo? Amén. A veces vemos las cosas difíciles, pero
es nada más escuchar la voz de Dios, saber quién Dios que te llamó. No me llamé yo mismo, Dios me llamó. Dios me llamó. Y cuando tú tienes esa convicción de que Dios fue que te llamó, allí es donde tú le coges la palabra a Dios. El poder de Dios se desata sobre ti porque tú has creído en la promesa de Dios. Y así es como los grandes hombres de fe, y estoy terminando ya, no se preocupe, pero esos grandes hombres de fe, esos grandes hombres de Dios creyeron fue en una palabra. Creyeron en que Dios lo podía hacer. Creyeron que para Dios no había nada imposible. Creyeron de que Dios lo podía sacar de la cisterna, que Dios lo podía sacar del lodo cenagoso. Creyeron que Dios podía levantar un pueblo de uno solo, de un anciano de casi 100 años. Dios hizo el milagro. O sea, ¿habrá algo imposible para Dios? Yo me imagino cuando Abraham recibió esa palabra a los 90 años. Vas a ser padre de multitudes. Alguien que andaba con un bastón ya para bajar esas escaleras había que ayudarle a bajar. Y Sara, cuando escuchó esa palabra, cuando escuchó tu mujer va a dar a luz, y ella dice que estaba dentro de la casa pero tenía los oídos puestos ahí en la puerta. Dice la Biblia que se rió de la palabra que le dieron. ¿Cuántos aquí se han reído de una palabra que Dios le ha dado? Quizás no literalmente, pero dentro de ella, porque dice la Biblia que ella no es que se rió a carcajadas, se rió dentro de ella. Como alguien que recibe una palabra y dice, pero será, Señor, yo creo que, amén. ¿Por qué? Porque quizás la palabra es demasiado grande, demasiado pesada. Vas a dar a luz. Yo a mis 90 años voy a tener otra vez el gustito. Entonces, pero no sé, Abraham se había reído en el capítulo anterior. Nadie habla de eso, pero Abraham también se rió de una promesa de Dios. O sea, ¿por qué? Porque aunque venían a la iglesia, todavía no creían. Y hay muchos así que vienen a la iglesia, pero todavía no creen. Dicen que son creyentes, pero cuando reciben una palabra, dentro de ellos se quedan, no creo que va a pasar. ¿Sí? Pero la cosa es mantenerte en esa palabra, escuchando al Señor. Ellos, no dice la Biblia cuando cambió su parecer, cuando fe, porque cuando tú caminas con el Señor y tú hablas con Él y tú vas caminando y tú dices, Señor, pero esa palabra es mucho. Yo abrir un negocio y apenas voy de cheque a cheque. Yo tener un o sea, pero ¿será posible? El caminar del tiempo, ¿será posible, Señor? Pero el asunto es que cuando venimos a la iglesia, cuando nos metemos en los grupos de célula, cuando nos metemos con la gente y vemos que también lo hizo con fulana, o sea, pero si lo hizo con ella, Señor, ¿será que también lo puedes hacer conmigo? Oye, pero si aquel 100 llegó en una yola, llegó mojado y míralo, ya tiene su camioncito, ¿será que conmigo lo puedes hacer también, Señor? Y allí cuando ves a los hermanos, cuando ves lo que Dios está haciendo con la gente que tú conoces y te das cuenta, oye, pero si es cierto, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y Abraham comenzó a creer que Dios lo podía hacer, y fue hasta que creyó. Dios lo constituyó en padre de la fe, y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso con la gente que le cree. O sea, si uno es obediente,
si somos obedientes a la palabra de Dios, aunque no vamos, aunque aquí, ok, estoy tapando la transmisión, hermanos. Soy yo el que está, o sea, esto es algo espiritual. A veces nosotros mismos podemos parar lo que Dios tiene con nosotros, parar el fluir, la conexión que tenemos con Él. Gloria a Dios. Lo último, en el verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Yo creo que el que está a su lado no. Dígale, hazte un lado. Si tú no tienes gozo, hazte un lado. Si tú no tienes gozo, no te quiero cerca. Amén. O sea, porque hay ríos de agua viva, hay ríos de gozo. La salvación es así, hermano. A veces no entendemos, todo el mundo está temblando, todo el mundo está temeroso, pero el que cree, el que tiene la salvación, sabe que está salvo. Hay un gozo dentro de él. Todo el mundo está temblando, pero yo estoy tranquilo. Yo sé quién he creído, yo sé quién es mi redentor. Mi redentor vive, Él está aquí conmigo. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Mira de dónde me sacó el Señor. Mira lo que el Señor ha hecho conmigo. Wow, Dios es poderoso. Y mira, cuando yo vine a esta iglesia la primera vez, yo me quedé fue por eso, por el gozo que había aquí. Era una cosa terrible, un gozo tremendo, una presencia, y esa presencia la sentí hoy aquí. Dios está aquí, mis hermanos. Dios está usando. Ahora, viene multiplicación. Allí en este pasaje hay salvación, hay liberación, hay sanidades, hay gozo. Ahora, denle un aplauso fuerte al Señor. Hay gozo, hay adoración. Cuenta de Salvación es un lugar de adoración, donde adoramos al Señor. Adoramos a Dios con todo. Pero, ahí hay un pero. Siempre hay un pero. La cosa es que después del gozo siempre hay un pero. Verso 9 dice, pero había un hombre llamado Saulo, llamado Simón, que antes ejerció la magia en aquella ciudad. Era un hechicero. Pero había un hechicero en esa ciudad. O sea, el gozo, dice que había gran gozo y todo el mundo, amén, ¿verdad? Que nos gozamos. Pero no nos podemos quedar solo en el gozo. No podemos venir solo a danzar y a cantar, ¿verdad? Sino que dile que está a tu lado, tienes que hacer algo para Dios. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Amén. Allí el enemigo está tranquilo mientras la iglesia está en gozo, está todo bien. Pero cuando la iglesia comienza a hacer algo, cuando comienzan a salvarse la gente, allí hay problema. Hay problema para el infierno. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo las barreras. Estamos rompiendo las barreras. Mira, dice que hay un hechicero. O sea, estoy terminando. Denme 5 minutos. Hay un hechicero. Y este hechicero tiene hechizado a todo el mundo. Todo el mundo lo escuchaba a él. Ahora, cuando aparece Felipe, cuando aparece un enviado de Dios, la gente dice que comenzaron a convertirse y a bautizarse. Comenzaron a convertirse. Ahora, cuando esto sucede, dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria al Señor. Mire, ¿será que todavía tenemos demonios así en este tiempo? Amén. Amén. Eso no se acaba.
Desde Génesis están y todavía hasta estos tiempos. Ahora, demonios. Demonios cogen territorios. El pleito siempre ha sido por territorio. En el Antiguo Testamento se peleaban por tierras, por territorios. Hoy todavía toman territorios. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes celestiales de maldad, que toman lugares, toman territorios. Hay territorios que son territorios lucitas rojas, le decimos allá, de prostitución. Hay territorios donde se vende mucha droga, hay mucha drogadicción y todo el mundo llega allí. También puede tomar territorio en familias, familias donde no se avanza, todo el mundo es pobre, nadie puede terminar su carrera, las mujeres casi todas están solas, hay muchos divorcios, demonios, ¿verdad? Que se apoderan de familias, se apoderan de territorios y toman influencia. Y cuando alguien quiere salir de ahí es un problema, hay una situación. Ahora, Dios va a romper eso. Dios va a romper maldiciones. Hay territorios donde las iglesias no crecen. Territorios donde los demonios, cada iglesia cuando está en proyección a crecer, algo sucede. Hay una situación, hay un problema en la iglesia. Se van un grupo por ahí, rompiendo el crecimiento de la iglesia. O sea, esas son las cosas que vienen con demonios contra el crecimiento de una congregación. ¿Cuántos quieren ver crecer esta iglesia? Esta iglesia va a crecer. Ahora somos pocos, pero esta iglesia yo sé que va a tener varios servicios todos los domingos. No solamente uno ni dos, pueden ser 2, 3 servicios o más. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer con aquellos que creen. Dios lo va a hacer. Dios me mandó a decirte que Dios va a entregar esta ciudad, que Dios va a echar fuera todos esos espíritus malignos de esta ciudad, y Dios va a levantar a los Felipes en esta ciudad. Dios va a levantar su iglesia en esta ciudad. Esto la gente tiene que entenderlo, los hermanos tienen que entenderlo. Que Dios tiene el poder para hacerlo, para echar fuera todos esos espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Ahora se requiere creer. Ellos no quieren irse, los demonios no se van a querer ir, los demonios no se van a querer ir de tu familia, no van a querer estar allí porque tienen territorio, se les ha dado autoridad legal para estar allí. Han habido situaciones en la familia que han tomado, o sea, la Biblia dice que no le demos lugar al enemigo. O sea, esa palabra, esa palabra es: no le demos un peldaño donde él pueda apoyarse, donde él pueda poner su pie, porque no es como nosotros. Tú le das la mano y te agarra el codo. Ese es el enemigo que tenemos. Y Dios va a hacer algo poderoso. Dios va a limpiar, Dios va a sanar. O sea, diga conmigo, tú te tienes, si hay algo que ha estado en tu familia, demonios de violencia, de ira, de maldiciones que han sucedido de generación en generación, incestos, violaciones. Esos demonios se tienen que ir. Diga conmigo, se tienes que ir de mi familia, te tienes que ir de mi ciudad. O sea, se requiere que Dios levante, o sea, tienes que ir con esa actitud, con la misma actitud que había en Cristo Jesús, de que cuando Él aparecía, los demonios se tiraban delante de Él a pedirle que no les hicieran nada.
Él encontró a un endemoniado gadareno. Estoy terminando con esto. Él encontró ese endemoniado y el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Y los demonios le dijeron: somos muchos, porque eran una legión de 2000. O sea, en lo espiritual, la Biblia nos dice a nosotros de que si nos ponemos de acuerdo, 1 echa fuera 1000 y 2 echan fuera a 10,000. No es suma, es exponencial, hermanos. Usted se imagina el poder que hay en esta iglesia si todos nos ponemos de acuerdo, si todos nos unimos, si toda la iglesia se une. Hay un poder sobrenatural aquí, como una bomba atómica, de echar fuera demonios, potestades fuera de este lugar. Amén. Póngase de pie.